No sé si se alcanza a ver la pantalla por ahí. Ah, ¿La logran ver? Solo dame una señalita ahí con el dedo. sí, sí, se ve, Orlando. Ok, bueno, perfecto. Vamos a ver si seguimos, ¿no? Voy a poner también por acá el cronómetro, así estamos ahí con el tiempo. Recuerden que estábamos viendo ahí toda la primera parte que tenía que ver con las características de la iglesia, recordando un poquito ahí Corintios capítulo 1, todo lo que veníamos hablando, era lo que veníamos recordando, no hay esa falta de inmadurez de todo lo que tenía la iglesia, cómo era una iglesia con problemas muy similares a los que encontramos hoy en día también en nuestras iglesias, hablando ahí del egoísmo, la división, la crítica y muchas otras cosas más que también van sucediendo ahí dentro de la iglesia, que son los cuales nosotros también nos vamos enfrentando y nos vamos acordando, ¿no? Recuerden que el propósito de la carta era para reprobarlos y también para poder responder un poquito ahí acerca de las dudas con las cartas que ustedes también habían escrito. Recordarnos ahí que la santificación era por medio, era por medio ahí del Espíritu Santo, era lo que a nosotros no, nos recordaba, ¿no? Ahí la santificación por medio del Señor. Este era el bosquejo sugerido. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo que ellos no estaban viviendo de acuerdo a su posición y vimos los primeros 16 versículos ahí del capítulo 1. Era algo que nosotros fue lo que estuvimos hablando, recordando la posición que nosotros tenemos en Cristo y cómo eso nos ayuda, ¿no?, a poder entender un poco más el mensaje acerca de la cruz. Y hoy lo que vamos a ver es la segunda parte. La segunda parte es la que no entendían el mensaje del Evangelio y hablando acerca de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Era dos de las cosas que vamos a estar recordándonos en este día y voy a avanzar un poquito más acá. Después, cuando termine los primeros 4 capítulos, yo les voy a mandar la presentación ahí también para que la puedan tener. Vemos acá, era que no entendían el mensaje a partir del versículo 17, como les recuerdo, estaban hablando acerca de la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Ellos estaban entendiendo parte de las razones de acá de la división que estaban creando, es que ellos estaban mezclando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y ellos lo que estaban haciendo es que estaban gloriando, se estaban gloriando en los hombres y no entendían el significado del misterio de lo cual Pablo empezaba a hablar. Y estos versículos que Pablo va a tratar de mencionar a partir del versículo 17 fue una larga sección que él está hablando para poder mostrar un contraste, ¿no?, acerca de la debilidad de la sabiduría del hombre, cómo es delimitada, y es interesante cómo Pablo va encarando todo este mensaje, todo este problema acá en la iglesia de Corinto, y lo que él va señalando es la unidad de Cristo. Lo que él va señalando es que hay un Salvador, hay un cuerpo, y luego a ellos también les va recordando acerca del bautismo, ese cuadro, el bautismo especial que nosotros recibimos, que es la identificación que nosotros tenemos con Cristo, ¿no? Como Él se sumergió para transformarnos y darnos una nueva vida, darnos una nueva vida en Él. Y lo que Pablo hace a través de poder dejarnos estas enseñanzas de que somos un solo cuerpo, este misterio del cual está hablando, que tiene que ver con la iglesia, lo que él hace es conducirnos a la cruz y conducirnos ahí a la crucifixión. Que esa crucifixión para los judíos en ese tiempo significaba una muerte horrible, y cómo eso él lo va recordando, ¿no? Esa crucifixión ahí del Señor, y lo que es el poder del Evangelio, lo que termina siendo el contraste con todo lo demás de, de la sabiduría del mundo, y es ese poder del Evangelio y del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que Pablo hace desde el versículo 17 hasta el versículo 31? Pablo va a demostrar 7 pruebas de que el Evangelio es la necesidad del hombre
y no en la sabiduría de este mundo. Esto es lo que Pablo va a venir recordando acá. ¿Y cómo lo recuerda? Primero con la comisión. ¿Cuál fue la comisión de Pablo? Lo vemos ahí en el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esta era su comisión. Pablo fue enviado a poder predicar el Evangelio. Y no el Evangelio que tenía que ver con una facilidad de palabras o filosofía. Y esto es algo que Pablo también tenía que tener un sumo cuidado. Porque si Pablo exponía en sus propias palabras, en vano iba a ser el sacrificio, en vano iba a ser el sacrificio de Cristo. Entonces por eso Pablo busca siempre en todo momento exaltar la cruz de Cristo y que lo que nosotros podamos entender hoy de la palabra de Dios es que el Evangelio nos lleva a poder ver hacia la cruz de Cristo, el mensaje de salvación, que fue Cristo quien murió por nosotros. Lo siguiente que Pablo ve es su experiencia personal, ahí en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Y la sabiduría de Dios se revela primordialmente en la cruz de Jesucristo. Pero no todo el mundo logra entenderlo. Por eso dice Pablo ahí que es locura para los que se pierden. O mejor dicho, a los que se están perdiendo, a los que están sin Cristo. Para ellos es locura porque una sabiduría humana y no tiene nada que ver eh, con lo que ellos creen o expresan acerca de Cristo. Y esto es algo que también nos debe motivar a nosotros en el hecho de poder llegar a estas personas que no conocen del Señor para que no perezcan. Por eso es la comisión de Pablo de poder ir y predicar el Evangelio. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de salvación y la más alta demostración del poder de Dios para que nosotros podemos ver hoy. Por eso en el versículo 19 Pablo está viendo ahí las escrituras y en ese versículo lo que Pablo está haciendo es citando Isaías 19, capítulo 19, versículo 12, Isaías 29, versículo 14 y Isaías 33, versículo 18. Y lo que hace es que para demostrar que Dios no necesita la sabiduría del mundo. En realidad dice que la sabiduría Él la va a destruir. Y esa sabiduría que está descrita ahí es una sabiduría que ignora completamente a Dios. Es una sabiduría centrada en el hombre. Es la misma sabiduría que lo que contemplan, son los que contemplan a Dios como una locura. Y el versículo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y eso es lo que va haciendo, ¿no? Como el Antiguo Testamento se va teniendo relación con el Nuevo Testamento para poder darnos claridad a todos nosotros en el mensaje, en el propósito de Dios para nuestra vida. Lo siguiente que ve Pablo acá en estas 7 pruebas es la historia humana y son los versículos 20 y los versículos 21. Dice ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios con la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es, esa palabra ahí cuando menciona con toda sabiduría, dice que el mundo no fue capaz de hallar a Dios o encontrar la salvación. Y Pablo aprovecha justamente esta alusión para refutar esa hueca sabiduría humana que nosotros teníamos sin conocer a Cristo y aquellos que no tienen a Cristo. Cuando Pablo va mencionando ahí al disputador, Pablo hace referencia tanto a Israel como a Grecia, que tenían ahí sus hombres que eran ilustres, aquellos que eran sabios en poder expresarse de una manera natural y humana, pero no tenían el verdadero conocimiento de Dios. Y lo que Pablo va tratando de comparar y demostrar es que la sabiduría de Dios dice que agradó a Dios.
Y eso significa que tuvo a bien, se complació, que por la predicación del Evangelio personas pudiesen llegar a conocerle. Por las personas, por la predicación del Evangelio personas se pudiesen salvar. Y esto es una locura, ¿no? Como repetimos que el mundo no la entiende. El mundo no la entiende porque eso se discierne espiritualmente y eso lo vamos a ver más adelante también ahí en el capítulo 2 de lo que Pablo está hablando acerca de por qué el mundo necesita de Dios, necesita del Evangelio, necesita de la sabiduría de Dios. Y lo que Pablo va diciendo, ¿no? Es enfocando también ahí a su ministerio, del versículo 22 al versículo 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo dice es poder, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y la predicación que Pablo está eh, haciendo ahí, tanto a judíos como a gentiles, recordemos que él se dedicó más a los gentiles cuando estaba hablando cuando predicaba el Evangelio y recordamos cómo Pedro se dedicó más a los judíos y al pensar y al buscar en estas diferencias y cómo estas personas buscaban señales que querían ser milagrosas o tentosas, porque lo que buscaban era alguna manera de que aferrarse a una sabiduría filosófica y sin tomar en cuenta lo que Dios ya había hecho, lo que Dios ya había demostrado a través de Cristo y el mensaje de la cruz. Y era lo que Pablo trataba de poder enfatizar, que el único capaz de poder eh, salvar y respaldar el ministerio que Pablo estaba teniendo era el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, que para los judíos dice que era de tropiezo. Y esa idea era que, porque ellos tenían una idea diferente diferente acerca del Mesías, y para los griegos era todo lo contrario. Dice que para ellos creían que era una tontería, creían que era un dios filosófico o basado ahí en su sistema, en todos esos dioses que ellos estaban creyendo y que ellos también ahí idolatraban. Pero Pablo dice que ese mensaje que para muchos fue locura, era la locura del poder y la locura de la sabiduría de Dios. Era lo que simplemente es lo que nosotros estamos y lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida completamente diferente. Pablo también habla ahí en el versículo 26 al versículo 29, que es el propio llamado de ellos. Dice, si Dios necesitara la sabiduría y la gloria del hombre, dice Pablo, entonces, ¿por qué lo llamó a ellos? Por qué citó y por qué siguió llamando a personas para que siguieran expandiendo y siguieran hablando de su palabra? Dice, no había gente poderosa en la iglesia de Corintios, ni nobles, ni hombres sabios según la carne, pero Dios los salvó. En realidad Dios deliberadamente esconde su verdad de los sabios y prudentes y se revela a sí mismo al humilde y al rechazado, ¿no? Y esto es algo que comúnmente vemos en muchos lugares, en muchas iglesias, como aquel que quiere exaltarse, que quiere ser alusivo a querer conocer o querer saber más de Dios, no termina sabiendo nada, sino que aquel que se humilla y aquel que, que por muchas veces y por muchas personas ha sido rechazado. Y ahí el Evangelio llega para poder transformar y poder demostrar cómo el Evangelio funciona. La salvación debe ser totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir ninguna gloria, así como esa gracia que llegó a sus vidas, hermanos, y
transformó sus corazones, perdonó sus pecados. Es que por eso es que nuestra vida también tiene que glorificar a Dios, nuestra vida tiene que exaltar a Dios. Por eso Pablo también quería que ellos también lo entendiesen de esa manera. Que si nosotros nos gloriamos en los hombres, aún hombres piadosos como Pedro, como Pablo, como Apolos, ahí que lo vemos lo vamos a ver en el capítulo 3 y lo vimos también parte ahí del capítulo 1. Si nosotros nos gloriamos en las personas y exaltamos a las personas, no le estamos dando la gloria a Dios como él se la merece. No estamos exaltando a Dios y esa es una actitud pecaminosa que estaríamos dejando que el orgullo y la sabiduría de este mundo estén por sobre la sabiduría de Dios y por sobre la última prueba que Pablo da es acerca de la suficiencia de Cristo. Dice el versículo 30 al versículo 31, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo santo está en Cristo Jesús. Y Cristo es para todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos sabiduría humana ni poder humano. Tenemos a Cristo. Dios ya nos dio absolutamente todo cuando recibimos a Cristo. Él es nuestra redención. Él es nuestra justicia, porque gracias a Cristo Jesús Dios nos ve justos. Dios no nos ve con culpa. Y lo que hace el sacrificio de Cristo es que el día de mañana nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios. Nosotros no vamos a rendir cuentas por nuestro pecado, porque Dios ya perdonó nuestros pecados. Y lo que hace es que el sacrificio de Cristo es ese que se pone enfrente de la ira de Dios para nosotros poder tener redención, para nosotros poder tener salvación y que no tengamos esa destrucción como lo dice su palabra también ahí en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, y esa dádiva de Dios que tenemos ahí es el sacrificio de Cristo y la gracia de Cristo que nosotros necesitamos. Por eso Él es nuestra redención, nuestra justificación, nuestra justicia, nuestra sabiduría, y Él debe ser nuestro todo. Y esto es lo que Pablo va diciendo, ¿no? Donde quiera que los hombres quiten sus ojos de Cristo y comiencen a depender de los hombres, confiando en la sabiduría de los hombres y buscar la gloria de los hombres, entonces siempre va a haber divisiones. Y por eso Pablo, sabes que lo recuerda acá a los corintios, ¿no? Demostrando de esta manera que las divisiones son por simple y meramente sabiduría humana, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios las establece. Y pasamos al capítulo 2. Y el capítulo 2, Pablo sigue acá reforzando lo que es la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Y en este capítulo lo que Pablo sigue demostrando es justamente esto. Dice que había cristianos en Corinto quienes admiraban la filosofía de los hombres y pensaban que la iglesia mejoraría usando la filosofía o utilizando mejores palabras para que las personas fuesen convertidas. Y que en lugar de entregar el mensaje correcto de salvación, el mensaje de la cruz, el problema, hermano, de querer convertir o acomodar el evangelio buscando hoy querer atraer a más personas por la música, por ser una iglesia moderna, por querer tener o por querer predicarle un evangelio de la prosperidad, por tener una filosofía humana y que sean mis palabras las que hablen por sobre hablar lo que Dios dice en su palabra. Si yo pongo mi experiencia personal por sobre la palabra de Dios, no voy a ganar almas, porque así como la gente llega por sabiduría humana, así mismo la gente se va a ir. El Evangelio de Cristo es el que cambia, transforma y quien trae a las personas a la iglesia, a los que deberían de ser añadidos. Su palabra lo dice, Él añade
a la iglesia los que deben ser, y lo vemos ahí en el capítulo de Hechos. Y esto es lo que Pablo va diciendo, ¿no? Y que Pablo va recordándonos acerca de la sabiduría. Y vemos ahí en el versículo 1, en el versículo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esa palabra, así que Pablo va haciendo el cierre de lo que termina hablando en los últimos versículos, en lo que es darle la gloria a Cristo. Y Pablo va recordando que su primera visita a ellos fue para anunciarles el propósito de Dios, para que ellos pudieran conocer a Cristo, para que ellos pudieran considerar a Cristo y pudieran entender el mensaje de la cruz. No tratando de mostrar nada con palabras que fuesen rebuscadas, sino mostrando total dependencia de la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios, que es para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es sembrada, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese utilizado un lenguaje espectacular y si hubiese utilizado su filosofía, su propia experiencia de vida, y si hubiese exaltado a sí mismo? Él habría escondido a Cristo. Él no había exaltado el nombre de Cristo, y no hubiese sido lo que él había dicho, de que quería exaltar a Cristo. Por eso su visita fue con un propósito vital y fundamental. Lo que ellos debían hacer y lo que ellos debían de entender es que su fe estaba bien fundamentada, que su fe esté bien fundamentada en Dios y no en los hombres. Y lo vemos en el versículo 5. Y el versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y con esta idea de que Pablo quiere reforzar de que nuestra fe esté fundamentada, la iglesia de los Corintios esté fundamentada en Dios y no en la sabiduría de los hombres, Pablo desde todo este capítulo 2, Pablo va hablando dos mensajes en los cuales él predica el Evangelio y habla acerca del misterio. Habla acerca de dos espíritus en el mundo actual, que es el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, pero también habla acerca de dos hombres. Habla de dos hombres en el mundo, y este es el hombre natural y es el hombre espiritual. En el capítulo 3 él muestra un hombre más, que es el hombre carnal, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Cuando hablamos y vemos ahí acerca de los dos mensajes que él predicó y viendo el Evangelio, Pablo dependía completamente y totalmente del poder del Espíritu Santo. No era ni su propia experiencia ni su habilidad lo que él le otorgaba el poder para hacer su ministerio, sino era la obra del Espíritu Santo. Su predicación era una demostración y no era una exhibición. El Espíritu Santo utilizó las palabras de Pablo para poder cambiar, para poder cambiar vidas, y esa era la prueba que Pablo estaba teniendo, ¿no? Lo que Pablo necesitaba, que era comprobar que el Evangelio funciona. Y lo que Pablo hace es que expresa su mensaje con mucho temor y con mucho temblor, y lo vamos a ver ahí en los siguientes versículos, ¿no? Cuando dice el versículo 3: y entre vosotros con debilidad, y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temblor y con mucho temor, porque Pablo sabía de quién estaba hablando, Pablo sabía a quién estaba representando. Y eso debe ser la conciencia que nosotros debemos de tener cuando hablamos acerca de Cristo. El testimonio que damos debemos reflejarlo con temor y con temblor, porque estamos hablando de su poder y de su palabra, y lo que nosotros expresamos también tenemos que reflejarlo, tenemos que vivirlo. Y cuando Pablo habla acerca del misterio, el misterio nosotros hoy lo entendemos que es la iglesia.
Pero en este tiempo en el que Pablo también estaba, en el que Pablo hablaba y les mostraba acerca de este misterio, para ellos también era una locura, porque no era una simple declaración del Evangelio. Lo que Pablo trata también es enseñarles de una manera profunda la sabiduría de Dios a aquellos que tenían una fe un poco más madura. Porque había muchas personas acá en Corintio, en la iglesia de Corintio, que tenían sus ojos en los líderes, sus ojos en los líderes humanos, y ellos lo que estaban haciendo siempre era comparando a los hombres, y estaban fracasando ahí también en crecer ahí en la palabra de Dios. Entonces lo que vemos acá en la sabiduría de este mundo y en la sabiduría de Dios es esta diferencia, ¿no? Como unos usaban el poder de Dios, no solamente de palabras, los otros utilizaban de palabras, el espíritu del mundo que conducía a la condenación. También vemos como era un espíritu de insensatez, la sabiduría de este mundo, la insensatez para Dios, la insensatez para los hombres, como tenían una ignorancia, y como la sabiduría de Dios es el hecho de querer, el hecho de poder conocer a Dios. Y avanzando un poquito así ya para poder terminar esta parte, vemos ahí el espíritu de este mundo. Lo que Pablo le va recordando es que Satanás es el que da la energía a este mundo. Satanás, nosotros entendemos en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que es el gobernador de este mundo, y es el que le da a los hombres perdidos una sabiduría que agranda sus egos, que enceguece sus mentes y los ha alejado simplemente de la verdad de la palabra de Dios. El espíritu de este mundo, lo que es lo que nosotros conocemos como el anticristo, y lo vemos ahí en 1 Juan capítulo 4. Mientras el espíritu de Dios, nosotros entendemos, ¿no? Ahí no debemos olvidar que es el Espíritu Santo, es aquel que nos enseña todas las cosas. Esa fue la promesa de parte de Dios para nuestra vida, de poder recibir el Espíritu de Dios. Y el versículo 9 que Pablo está haciendo referencia acá, Pablo hace referencia a Isaías 64, y lo que él declara es que Dios ya nos ha dado todas las cosas, y eso es algo presente y algo que sucede permanente. Es un verbo con unas acciones constantes que nos ha otorgado sus maravillosas promesas y sus cosas que nos ha dado aquí y ahora. Y si nosotros vemos y buscamos y vamos a la palabra de Dios, eso es algo permanente que nosotros tenemos de parte de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a entender aquellas cosas que son buenas y aquellas cosas que son malas, porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la mente de Dios. Ahí lo vamos a ver mucho más adelante en los versículos 13 y en los versículos 16, que tenemos nosotros la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que vive dentro nuestro. El Espíritu Santo es, desde el momento que lo recibimos, nuestro cuerpo se vuelve el templo del Espíritu Santo. Y en ese instante nosotros confiamos en Jesucristo, que fuimos bautizados y somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando hablamos y Pablo ve lo que dice ahí acerca de este mundo actual, acerca de los dos hombres, del hombre natural y del hombre espiritual, el hombre natural es aquel que no conoce a Cristo, es el hombre que no es salvo, el hombre que pertenece al mundo y está feliz en el mundo, el que para las cosas de Dios son locura. Es porque no tiene el Espíritu, tampoco no tiene discernimiento, y las cosas del Espíritu para él son locuras. Y cuando hablamos de que Pablo habla el hombre espiritual, es un hombre que está controlado por el Espíritu Santo. Un hombre controlado por el Espíritu Santo es capaz de juzgar y evaluar todas las cosas. Un hombre con el Espíritu Santo tiene la mente de Cristo, y un hombre con el Espíritu Santo es aquel creyente que es maduro en la fe, crece en su discernimiento espiritual y desarrolla la habilidad de entender más y más la voluntad de Dios. Entre más y más usted, hermano, se meta a poder estudiar la palabra de Dios, más va a poder tener la mente de Cristo, más va a poder discernir, y va a tener ese discernimiento que lo va a llevar a entender mucho más la voluntad de Dios en nuestras vidas. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, y ahí nosotros lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo, Pablo nos habla, ¿no?, de tener aquella, que haya pues en nosotros ese mismo sentir.
Y termina el capítulo 2 con este versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién más nosotros tenemos la mente de Cristo? Lo que quiere decir acá que tener la mente de Cristo no significa que nosotros seamos infalibles ni que comencemos a cumplir un papel como Dios. Lo que significa tener la mente de Cristo es que desde el punto de vista del Salvador, teniendo en mente sus valores, su propósito para nuestra vida, cuál es su deseo para nuestra vida, significa que debemos pensar en la manera como Dios pensaría y no pensar de la manera de este mundo. Que las personas como las personas que no son salvas y las que no son creyentes. Teniendo la mente de Cristo, nosotros podemos discernir aquellas cosas que nos van a ayudar a poder crecer, vamos a poder servirnos los unos a los otros, vamos a poder crecer en nuestro caminar con Cristo y vamos a poder ser de bendición también para la vida de la iglesia, porque vamos a crecer de una manera eficiente, de una manera espiritual. Vamos a ser maduros en la fe, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, vamos a saber cómo poder reaccionar. Terminamos acá el capítulo 2 y la próxima semana vamos a terminar el capítulo 3. Vamos a orar para poder agradecer al Señor. Padre amado, estamos agradecidos por tu palabra, por tu bondad, por tu cuidado, Dios, para nuestra vida. Gracias por permitirnos, Señor, poder estudiar este segundo capítulo de la carta de los Corintios y poder ver, Señor, cómo la sabiduría de este mundo no entiende, Señor, lo que nosotros hacemos como hijos tuyos. Pero permítenos, Padre, poder seguir mostrando tu palabra, el poder del Evangelio, el mensaje de la cruz, para que otras personas, Señor, puedan llegar a conocerte. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que haga la obra en cada una de sus vidas. Oramos a ti, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.